Buenos días, hermano. Feliz año, y me da mucho gusto verlo aquí reunido juntamente con los demás. ¿Ha venido a adorar al que resucitó? Qué bueno. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por esta casa de oración que tú nos has permitido tener y en la cual tú nos permites reunirnos con libertad, en la cual tú nos permites estar este primer domingo del año para adorarte, para escuchar tu palabra, para bendecirte y para venir a traerte nuestra ofrenda. Señor, te ruego, mi Dios, que me ayudes en esta mañana a comunicar tu palabra y que tú hables, que sea tu Espíritu Santo el que convenza de pecado, el que transforme, el que redarguya los corazones, mi Dios, y que tu palabra, mi Dios, no solo nos guste leerla el día de hoy, no solo nos sintamos bien al estar estudiándola, sino que tu palabra nos confronte y nos transforme. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias por tu iglesia. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Pues qué bueno que ha dispuesto su corazón y su tiempo para estar aquí y para venir a adorar al que resucitó, porque precisamente es el tema que vamos a ver el día de hoy. Resucitó. Y dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación no serviría para nada, ni tampoco nuestra fe. Y yo creo que Él resucitó. ¿Usted lo cree? Entonces, nuestra predicación y nuestra fe sí sirven, no son en vano. Así es que, pues vamos a ver el pasaje que nos corresponde el día de hoy, y yo titulé la predicación precisamente Resucitó. Y vamos a ver que la tumba vacía significa vida, para ti y para mí. La tumba no solo significó vida para Jesús, sino que también significa vida para nosotros. Así es que le invito a que leamos en Marcos 16. Vamos a leerlo todos juntos del verso 1 al verso 8, por favor. ¿Ya lo tienen? Bien, dice así el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 1 al 8, conmigo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bien, vamos a leer nada más hasta ahí y vamos a ir viendo poco a poco el pasaje. Pues decía que la tumba vacía revela que Jesucristo sí resucitó y que verdaderamente era el Hijo de Dios, aunque también vamos a ver más adelante que hubo quienes lo negaron y hasta la fecha todavía siguen inventando teorías para afirmar que Jesús no resucitó. Pero la resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe cristiana. El cristianismo depende completamente de que Jesús resucitó.
De otra forma, pues el cristianismo sería un engaño. Si Cristo resucitó de la muerte como Él lo prometió y lo hizo, pues ahora podemos estar tranquilos y tener esperanza de que Él vive y está sentado a la derecha de Dios. Él venció a la muerte y además Él intercede por nosotros. ¿Usted alguna vez ha puesto una petición de oración en la cajita que tenemos aquí? Qué bueno, porque así el equipo de oración ha orado por usted. Pero si no lo ha hecho, no se preocupe. Hay alguien que también está intercediendo por usted y por mí. Y ese es Cristo, porque Él resucitó. Así es que creamos que nuestra predicación no es en vano, que nuestra fe y nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Y tal vez usted ha leído ya anteriormente los relatos de la resurrección en los diferentes evangelios. Pues el día de hoy lo vamos a estudiar según la perspectiva de Marcos. Cada evangelista lo detalló de diferente manera. El día de hoy nos vamos a centrar únicamente en lo que escribió Marcos y en lo que él trata de decirnos. Y bueno, en mi opinión, pues yo al estar leyendo este pasaje me doy cuenta que está lleno de emociones encontradas y nos podemos identificar mucho en este pasaje con cada emoción, porque habla de la muerte, de la vida, y después de la muerte de un ser querido, pues lo normal es experimentar un proceso de duelo. El duelo es un dolor muy intenso ante la pérdida, y todos los seres humanos experimentamos durante nuestra vida estos procesos de duelo, no solo por la pérdida de seres amados, sino también por pérdida de otras cosas, como por ejemplo el empleo, una relación familiar, la juventud que se va, incluso sueños o ilusiones. Pero por medio de estas pérdidas aprendemos a ser resistentes. Por ello podemos hacer nuestra la enseñanza de hoy. Así es que si alguno de ustedes tiene emociones, pues este mensaje es para usted. Y lo que yo pude ver en el primer versículo de este pasaje, además de que nuevamente están las mujeres, quienes estuvieron al pie de la cruz cuando murió Jesús, quienes estuvieron viendo de lejos cómo lo sepultaban, y ahora, muy temprano por la mañana, vienen nuevamente a ungir a Jesús. Pues lo que yo puedo ver es lealtad. Ellas amaban a su Señor y por eso están ahí. Por eso nunca se despegaron de Él, tal vez de lejos, pero estuvieron muy al pendiente de todo lo que le pasó. Y aquí están nuevamente, con la intención de ungir el cuerpo muerto de su maestro. Porque aún en su muerte querían respetarlo y querían honrarlo. De hecho, era una costumbre que se llevaba a cabo por mujeres, el ungir el cuerpo de Jesús. Es como comparado con el día de hoy, como llevar flores a las sepulturas. Y pues decíamos que cuando viene la muerte de un ser querido, siempre necesitamos un tiempo para aceptar la información. Y estos ritos funerarios, el ir a la sepultura, el hacer un velorio o un servicio especial, pues nos dan tiempo y oportunidad para sanar la herida, que no termina de sanarse en ese periodo, pero nos dan la oportunidad de sanar, ya que es muy difícil aceptar que ha llegado el momento, y esa es la meta siempre de cualquier pérdida, la aceptación. Pero estas tres mujeres leales se dirigen al sepulcro de Jesús, pero no van allí con la esperanza de verlo vivo, porque dice la Biblia que compraron sus aceites para ungir el cuerpo de Jesús y no iban a ir a ungir un cuerpo vivo. Ellas iban con la idea de que Él estaba muerto, ellas iban con ese duelo de saber que ya lo habían perdido. Tal vez
ni siquiera se acordaban que Jesús había prometido que iba a resucitar, o tal vez no lo creyeron, tal vez pues estaban experimentando tanto dolor que simplemente lo olvidaron. Si ya les parecía increíble que hubiera muerto, pues cuánto más pensar que estuviera vivo. Entonces ellas iban con la idea de encontrar el cuerpo muerto y ungirlo y así expresarle aún en el hecho de muerte pues su tristeza, pero también su lealtad. Y después veo que en el verso 2 nos narra Marcos que muy de mañana ellas salieron. Recuerden que el día anterior era sábado, era día de reposo, entonces no podían hacer nada. Por eso esperan a que amanezca y en cuanto puedan se disponen a salir al sepulcro. Entonces otro sentimiento que puedo ver aquí que nos comunica el Evangelio de Marcos es la disposición. En cuanto amanece, no esperan más y ellas se dirigen al sepulcro. Dice la palabra que el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y desde entonces conocemos el domingo como el primer día de la semana, o también conocido como el Día del Señor. Esto es, pues, en recordatorio de que Jesús resucitó ese día. Por eso también ha venido a ser nuestro día de reunión desde entonces. Así es que ya sabe por qué nos reunimos los domingos. Porque Jesús resucitó el domingo. Y aquí podemos aprender de las mujeres esa disposición de levantarse muy de mañana y salir a hacer algo para su Señor en domingo. Pues nosotros podríamos también aprender esa disposición para asistir a nuestras reuniones dominicales, no muy de mañana, pero sí muy temprano. Dice una definición de la palabra disposición, que es un estado de ánimo o de salud. Así es que tenemos que venir aquí a la iglesia con disposición, con un buen estado de ánimo. Y también nos narra este evangelio que ellas se sentían preocupadas. Estaban dispuestas a ir, pues tan dispuestas que se levantaron muy temprano, pero también estaban preocupadas. Entonces ve el choque de emociones. ¿Por qué estaban preocupadas? Dice que iban en el camino y se preguntaban una a la otra: ¿y cómo le vamos a hacer para mover la piedra? ¿Quién la va a remover si está tan grande y tan pesada? Algo que contradice pues a los que no creen en la resurrección es precisamente esta piedra. Si Jesús no hubiera resucitado, pues la piedra hubiera sido un verdadero obstáculo, porque ¿quién la iba a mover? Y bueno, estas mujeres están tan preocupadas porque ¿cómo le van a hacer para entrar al sepulcro y ungir el cuerpo de Jesús si no iban a poder mover esa piedra, aún siendo 3? Y aún así siguen caminando y se dirigen al sepulcro. Tal vez yo me he encontrado en esa posición de tener la preocupación por algo y pensar, es que ¿cómo lo voy a hacer? Es que no voy a poder, pues mejor no lo hago. Pues si no voy a poder y no tengo quien me ayude, mejor no lo hago. Pero ellas, a pesar de estar preocupadas por esto que parecía un obstáculo, algunos hubieran pensado que era una mala idea, una decisión mal planeada, no se sentaron a elaborar un plan de cómo le iban a hacer para mover la piedra, o ¿por qué no le llamaron a los 11 apóstoles para que ayudaran? Hay muchas cosas que pudieron haber hecho y sin embargo para ellas no fue un obstáculo. Ellas, aunque estaban preocupadas por la piedra, realmente eso no les impidió continuar. Lo que en todo caso sí pudo ser un obstáculo fue tener que lidiar con sus sentimientos. Porque un sentimiento que se repite
repite mucho aquí, o sea, que nos recalca mucho Marcos, es ¿cuál? ¿Lo identifica? El miedo. Ellas se asustaron. Tanto se asustaron que después salieron huyendo del sepulcro, todas temblorosas. Tanto se asustaron que no le comunicaron la noticia de inmediato a los demás porque estaban temblando de miedo, tal vez ni siquiera podían hablar. Entonces, al detectar estos sentimientos en las mujeres, podríamos incluso criticarlas por su falta de fe. Pues entonces, ¿para qué están ahí tan dispuestas? ¿Para qué se levantan tan temprano? Entonces, ¿para qué hacen? Si mucho amaban a Jesús, ¿por qué no le creyeron que se iba a levantar de los muertos? ¿O por qué no llegaron mejor a cantar, a dar gracias, porque ya no estaba en el sepulcro? Podemos pensar, pues deberían sentirse privilegiadas de ser las primeras en enterarse de la mejor noticia del año. Debieron sentirse honradas de vivir ellas personalmente el momento más grandioso de la historia. Y sin embargo, ¿qué hacen? Se asustan. Y bueno, la vida con frecuencia nos lleva por caminos muy parecidos, en los cuales experimentamos una gama de emociones: tristeza, decepción, desánimo, soledad, alegría, sorpresa. Y esto es propio de nuestra humanidad, es normal. Muchos de nosotros como cristianos a veces ocultamos esos sentimientos por creer que son malos. Y no es un pecado tener miedo o sentirse preocupado, incluso estar enojado. Experimentar estos sentimientos significa que estamos vivos, que somos humanos, que sentimos, y es una reacción natural de nuestro cuerpo. Así nos hizo Dios. Él mismo lo experimentó. Estos sentimientos nos permiten, o esta afluencia de emociones, nos permite adaptarnos, nos permite crecer, madurar, actuar. Incluso es muy necesario, además de identificar esos sentimientos en nosotros mismos, reconocerlos, es decir, ponerles un nombre y decir: me siento triste, me siento desanimado, me siento defraudado. Es necesario reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, y no tratar de reprimirlos, ya que estos abren un camino hacia la recuperación, sobre todo cuando los reconocemos. El problema está cuando dejamos que nuestras emociones nos dominen, cuando dejamos que gobiernen nuestra vida. Y es algo que, bueno, yo puedo identificarme con esto. No sé si a usted le pasa, pero si usted es un experto en regular sus emociones, pues debería compartirnos su experiencia. Debería decirnos cómo le hace. Hay muchas técnicas, yo sé muchas, pero es muy difícil aplicarlas en el momento. Es muy difícil guardar la paz y la calma cuando algo hace que usted explote. Así es que no está mal sentirlos, lo importante es cómo voy a actuar ante ellos. Si cedemos ante la angustia, ante la tristeza o el desánimo, si cedemos ante el enojo, pues esto nos va a llevar entonces sí a pecar, a abandonar incluso nuestra vida de oración, a dejar de ir a la iglesia, a abandonar nuestra comunión con Dios. Y esto se vuelve un círculo vicioso porque a su vez produce aún mayor desánimo y aún un mayor enojo, una mayor frustración. Nuestros sentimientos son muy cambiantes.
son inestables y poco confiables. No deberíamos permitir que nos controlen. Le repito, hay muchas técnicas que son muy útiles, que pues si gusta luego las platicamos o luego compartimos experiencias, pero algo que también le puede ayudar mucho, nos puede ayudar mucho, son los salmos, la lectura de los salmos. Ahí David nos enseña muy bien cómo expresar y regular nuestras emociones. Y Jesús, cuando usted empieza a leer su Biblia, le aseguro que Jesús siempre le va a sorprender con buenas noticias, como a continuación lo hace con las mujeres. Él siempre va a traer esa palabra de ánimo y de aliento que usted necesita. Pero a veces pensamos que Jesús no llegó, no nos habló, no nos trajo esa palabra, pues porque nunca abrimos nuestra Biblia. Y pues aquí es lo que sucede. Jesús envía al ángel, bueno, dice la escritura que es un joven vestido de blanco, pero esta descripción se refiere a que era un ángel, un mensajero de Dios que trae buenas noticias. Y este ángel se aparece ahí en el sepulcro, pues en forma humana, se expresa en el lenguaje humano. Las mujeres lo pueden ver, lo pueden entender lo que dice, pero se asustan. Y el ángel llega a dar buenas noticias, pero también llegó para remover la piedra, para que las mujeres pudieran entrar y cerciorarse de que ya Jesús no estaba ahí. Él no llega a mover la piedra para que Jesús pueda salir. Él llega a mover la piedra para que las mujeres y después los discípulos puedan entrar. Y tal vez, pues también podríamos pensar, ¿por qué el ángel les da buenas noticias si ellas vienen sin fe? ¿Por qué no las regaña, no? Y les dice, a ver, mujeres, pues ¿qué no se acuerdan que Jesús les dijo que iba a resucitar al tercer día? ¿Por qué lo vienen a buscar aquí? ¿O por qué traen sus aceites? Hubieran mejor llegado con palmas y con cánticos. Él no les habla así, Él les da un buen mensaje, un mensaje de paz y buenas noticias. Lo que hace siempre el Señor, alentándonos justo con las palabras que necesitamos escuchar. Y aunque ellas tienen mucho miedo, las palabras que el ángel habla son un reflejo de los sentimientos de Jesús. ¿Qué sentimientos encuentro yo aquí al leer las palabras del ángel? Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él dijo. A simple vista, pues no causa ninguna emoción, pero si lo volvemos a leer y lo estudiamos un poquito más, podemos notar que el ángel dice, vayan y digan a sus discípulos. Recuerden que las palabras del ángel son las palabras mismas de Jesús. Siguen siendo sus discípulos. Si ellos lo abandonaron, en la hora más amarga de Jesús lo traicionaron y se fueron, se escondieron. Y Jesús les llama sus discípulos. Ariel usó una frase hace un par de domingos que decía que, ¿cómo decía? Que nosotros le fallamos a Jesús, casi pues fuimos nosotros los que le escupimos en la cara, y a él se le ocurre darnos un regalo. Y así es siempre él. Él nos responde con lealtad, con comprensión, con perdón, con amor. A la traición y abandono de sus discípulos, Jesús responde con tolerancia. Una definición de la comprensión es tolerancia. Es entender los sentimientos ajenos,
Él entendió los sentimientos de los discípulos y responde con comprensión. Y fíjese, le dice, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué hace una mención especial de Pedro? Porque Pedro, pues yo creo que fue el más malo, el que peor se sentía, el que se encerró en su habitación y de ahí no salió y no dejó de llorar. Tal vez Jesús sabía esto y por eso hace una mención especial. Díganle a los discípulos y a Pedro que a pesar de que él me negó, yo no lo voy a negar, yo no me he olvidado de él. Yo sigo teniendo reservadas para Pedro grandes responsabilidades en la iglesia. En una iglesia que aún ni siquiera había nacido. Usted debería, ahora que ya conoce un poco de la historia de Pedro, de cómo fue su convivencia con Jesús, cómo lo amaba tanto, cómo era tan apasionado y cómo le hizo tantas promesas, debería leer todo lo que Pedro hizo en el libro de Hechos. Se lo recomiendo. Es un mensaje que nos da mucho ánimo porque yo me identifico con Pedro. Y si usted ve la vida de Pedro puede entender, pues entonces Dios también me puede usar a mí. Dios me necesita también a mí. Así es que le invito a que lea un poco acerca de lo que hizo Pedro después. Después de su caída, Jesús le muestra su perdón. Y dicen algunos comentarios que estuve leyendo, al menos 2 o 3 coinciden, en que Jesús le muestra o le da una rehabilitación. Pero yo no concuerdo con esto, porque Jesús no rehabilita, Él restaura. Él no pone parches, Él nos hace de nuevo. Si caímos, si fallamos, y si nos ensuciamos, y si estamos en el fondo, Él todo lo hace nuevo. Y otra emoción más que puedo ver aquí en este mensaje es entusiasmo. El ángel les dice, Jesús va a ir a Galilea. Él se va a adelantar para estar con ustedes ahí en Galilea tal y como Él les dijo. Acuérdense, Él se los dijo. Acuérdense cuando estaban reunidos con Él. Él les dijo, al tercer día voy a resucitar y voy a regresar nuevamente con ustedes. Aquí vemos reflejado un sentimiento de amor tan grande que a pesar de la traición o a pesar de que Jesús se sintió defraudado, lo que Él desea más que nada, después de levantarse de la muerte, es volver a ver a sus amigos, volver a estar con ellos, para comer, para convivir, para platicar. Tal vez ellos no lo merecían, se portaron muy mal y seguían sin creer, Él resucitó y ellos seguían sin creer. Llegaron las mujeres, les dieron la noticia y no les creyeron. Se les apareció a otros 2 yendo por un camino y no lo reconocieron. Y cuando lo reconocieron y dijeron, ¡ay, ese era Jesús!, fueron y le contaron a los demás discípulos y no les creyeron. No merecían, pues, esta muestra de amor, así como nosotros fallamos una y otra vez y no merecemos lo que Dios nos da, lo que Él nos ofrece. Pero Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Su disposición para amarnos y para perdonarnos y para levantarnos después de la caída sigue siendo la misma. ¿No le da esto esperanza? A mí sí. Es como, pues, yo le puedo comparar un poco, porque no es así, pero un poco con el amor que tenemos por nuestros hijos. Pues ya iba a decir lo que no tenía que decir, pero supongo que llegaron los reyes ayer a sus casas.
aunque los niños no se portaron muy bien, aunque en todo el año no se ganaron lo que los reyes trajeron ayer, aunque tal vez el único día que se portaron bien fue el viernes. ¿Por qué llegaron los reyes ayer? Pues porque aman a los niños. Pues Jesús nos sigue amando así, de la misma forma, y por eso resucitó. Y la resurrección lo cambia todo. Cambia todas nuestras perspectivas, cambia todas nuestras emociones, cambia el sentido de la vida, cambia el significado de la muerte. A veces hemos escuchado decir que la muerte es el fin de todo, y no es así. Si la muerte fuera el fin, pues entonces tendríamos que vivir el momento. Eso sería lo más importante. Pero los cristianos sabemos que hay vida más allá de la muerte y que esta vida no es definitiva, que esta vida solo es una preparación para nuestra verdadera vida, para aquella vida que nunca terminará. Lo que hagamos hoy incide en nuestra eternidad. Así es que aliste sus maletas para la eternidad, porque ese es nuestro verdadero hogar. La muerte no hay manera de evitarla, es cierto, todos llegaremos un día, pero no es irreversible. ¿Qué emoción te causa a ti conocer esta noticia? Que Él vive. Pues si aún no te causa suficiente emoción, quiero animarte con una palabra que está en Primera de Tesalonicenses. Por favor, si me acompaña a leerlo. Primera de Tesalonicenses 4:13. Que también es una palabra que el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos para animarles. Así es que le voy a leer, le invito a que me siga con su vista. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este debe ser nuestro ánimo, que un día estaremos con Él. Al mismo tiempo que se levanten los muertos, los que hayan muerto en Cristo, los creyentes que estemos vivos todavía, seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Esto ocurrirá tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. Y podremos ver nuevamente a nuestros seres amados que hayan muerto en Cristo. Esto es una gran esperanza y una palabra de ánimo para nosotros, pero también para los que sufren. Si usted está enfermo, si le duele algo, si ha llegado la edad, si está pasando ese proceso de duelo porque se está yendo la juventud, un día seremos transformados.
y tendremos un cuerpo nuevo. Sin embargo, les decía que hubo, y todavía hay, quienes dicen que Jesús no resucitó y han elaborado teorías asegurando que esto no pasó. Una teoría que han presentado es que Jesús no murió, solo estaba inconsciente y que de repente despertó. La evidencia que nosotros tenemos es el testimonio de muchas personas que con sus propios ojos vieron que el cuerpo no estaba ahí. Los soldados romanos, José de Arimatea, Nicodemo, las mujeres, ellos lo vieron muerto. Vieron que ya no respondía. Aseguraron que estaba muerto. Otra teoría es decir, es que han dicho que las mujeres se equivocaron de tumba, llegaron a una que no era. Pero esto no es así porque la Biblia misma nos asegura que ellas vieron a Jesús en la tumba cuando José de Arimatea y Nicodemo lo estaban preparando. Otra teoría es que unos ladrones desconocidos robaron el cuerpo de Jesús. Y bueno, esto es una mentira como todo lo demás. Hasta los mismos sacerdotes y fariseos le pidieron a Pilato que sellara la tumba. Ellos le dijeron, oye, Pilato, nosotros, fíjense bien cómo le dijeron a Pilato, nosotros nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo, después de 3 días resucitaré. Así que manda que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos de noche y lo roben y le digan a todos, él resucitó. Entonces nadie pudo haber robado el cuerpo de Jesús, ni ladrones desconocidos, ni los mismos discípulos, porque los soldados romanos sellaron y custodiaron la tumba en todo momento. Además, los discípulos, recuerden que estaban pues llenos de miedo, abandonaron a Jesús. Ellos fueron o parecen haber sido incapaces de fingir la resurrección o arriesgar su vida robándose el cuerpo. Incluso eso habría indicado que negaron su fe, y no fue así. Ellos no robaron el cuerpo. También dicen que fueron los mismos líderes religiosos que robaron el cuerpo de Jesús para después mostrarlo. Pero esto también es una mentira. Así es que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Él vive. Y esto nos da vida a nosotros el día de hoy. Esto tiene significado para nosotros el día de hoy. Quiero compartirles unos cuantos significados más de lo que es la resurrección y cómo tiene aplicaciones para nuestra vida el día de hoy. Dijo el ángel, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, él resucitó. Creer esto, hermano, tiene aplicaciones a nuestra vida el día de hoy. Así es que la primera es confía. Confía que Él cumplirá todas sus promesas. Él cumplió la promesa de resucitar. Confía en que Él cumplirá todas las demás. Lee tu Biblia para que conozcas cuáles son todas las demás promesas. Y confía en que Él las cumplirá, porque Él es fiel. La resurrección nos muestra que Dios aceptó el sacrificio por el pecado. Por tanto, nuestros pecados ya han sido perdonados. Vive así, vive creyendo que tus pecados han sido perdonados. Además, contamos con el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado en la vida diaria. Nuestros pecados ya han sido perdonados, pero seguimos fallando cada día, todos los días, y lo seguiremos haciendo.
pero contamos con el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Dice la carta de los Romanos que si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ti, el mismo que resucitó a Cristo te dará vida nueva por medio del Espíritu de Dios que vive en ti. ¿Crees que el Espíritu de Dios vive en ti? Él puede darte vida nueva. Él puede revivir lo que sea que esté muerto en ti. Yo veo aquí a todos vivos. No veo a ningún muerto, pero yo sé que hay cosas en nuestra vida que creemos que están muertas. Nuestra fe tal vez, nuestra comunión con Él, nuestra razón de vivir, nuestros sueños, alguna relación familiar. Él puede darte vida. Él todo lo hace nuevo. Nuestra fe y nuestro trabajo para Él no son en vano. Hoy me siento muy honrada de compartirles este mensaje, el primero del año, y qué mejor noticia para iniciar bien que experimentar los beneficios de la resurrección de Jesús en nuestra vida. Y bueno, quiero terminar con una palabra más de ánimo de parte del Señor para todos nosotros. Si gusta leerlo, está en la pantalla para que no lo busque. Esta palabra también fue dicha por el apóstol Pablo y él estuvo hablando en todo este capítulo. Le invito a que después lo lea con calma. Todo el capítulo 15 de Corintios, él está hablando de la resurrección y él concluye esta carta dando esta palabra de ánimo. Bueno, voy a leer el verso 14. Dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes, pero Cristo sí resucitó. Así que, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Puedes decirlo, mi trabajo en el Señor no es en vano. Cierra tus ojos, yo voy a orar por ti. Pero tú sabes si hay algo que esté muerto en tu vida y que necesitas que Cristo le dé vida. Tú díselo a Él. Si definitivamente no le conoces, si nunca has experimentado esta vida nueva en Cristo, esta vida nueva que ofrece el conocer a Jesús personalmente, si nunca le has invitado a entrar en tu vida, si no sabes quién es Él, levanta tu mano. Si te gustaría el día de hoy conocerlo, si quisieras el día de hoy experimentar una relación de amor con Jesús, una relación de amor que durará para siempre, que no va a fallar y que te acepta tal y como eres. Si tú quieres conocer a Jesús el día de hoy, levanta tu mano para hacer una oración por ti. Él te conoce porque Él te formó. Invítalo hoy a entrar a tu vida. El hecho de levantar tu mano es para que podamos hacer una oración por ti. Como sea, Él te conoce y Él mismo intercede por ti. Si tú ya lo conoces y deseas que Él traiga vida a tu desierto, háblalo con Él. Díselo a Él, Él te escucha. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, reconociendo que te necesitamos.
reconociendo, Señor, que tú todo lo haces nuevo, reconociendo que la resurrección tiene importancia para nosotros el día de hoy, porque podemos creer que tú cumples tus promesas. Solo en ti hay salvación y creemos en la promesa de salvación para nuestra familia. Creemos, Señor, que tú cumplirás también esta promesa para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Gracias porque creemos que así como levantaste a Pedro y sobre él edificaste tu iglesia, también lo harás con nosotros. Gracias porque creemos que nuestra iglesia está en tus manos, Señor, y que tú cumplirás tus promesas para ella. Gracias porque tú has perdonado nuestros pecados y gracias porque contamos con el poder de tu Espíritu Santo para vencer. Ayúdanos, por favor, mi Dios, que si nos sentimos desanimados, no vivamos derrotados. Que si algo nos causa mucho enojo, mucha ira, podamos ir a ti y depositar sobre ti toda nuestra ansiedad, para que tú lo hagas todo nuevo, para que tú traigas gozo y alegría. Yo te ruego por mis hermanos, para que tú traigas vida, sopla, aliento de vida a los corazones destrozados, a los corazones que se sienten abandonados, aquellos que sienten soledad. Trae vida, mi Dios, donde parece que no lo hay. Restaura nuestra comunión contigo, Dios. Restaura nuestra razón de vivir, el propósito de nuestra vida por el cual tú nos creaste. Restáuralo. Restaura y afirma nuestra fe. Permite que podamos retomar esos sueños, esas ilusiones, esas metas y cumplirlas con tu ayuda. Restaura toda aquella relación familiar que se ha roto o que está quebrantada. Restáurala, Señor, y permítenos ser testigos oculares, Dios, de este milagro. En el nombre de Jesús te lo pido. Ayúdanos, mi Dios, a mantenernos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Ayúdanos a estar conscientes de que nuestro trabajo para ti no es en vano, es útil, es muy útil. Y tú nos quieres usar. En tus manos estamos, Señor. Creemos en ti y hoy nos vamos tranquilos, con paz en nuestro corazón y con alegría de saber que tú vives y que un día regresarás. Gracias, gracias, bendito Dios. A ti sea toda la honra y la gloria por los siglos. Amén. Ven a adorar al que resucitó, la luz de